Saludos, aquí de nuevo amigos de los BRICS y China en un nuevo episodio analizando temas de coyuntura internacional. Esta vez vamos a hablar de lo que podría escribirse como guerra arancelaria o guerra económica de Trump a partir de lo que sucedió la semana pasada. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y saludos a toda la audiencia. Entonces, entremos de una. La semana pasada hubo una conmoción a nivel internacional porque Trump hizo una rueda de prensa donde sacó una tabla donde se establecía las tarifas o los aranceles que le va a poner a todo el mundo y digamos que es para todos los países del mundo. Allí cabe tanto aliados de Estados Unidos como no aliados, países desarrollados como países del sur global. Y el adjetivo que le puso a esos aranceles es aranceles recíprocos. Fue como él los quiso presentar, dando a entender más o menos que justificaba todo ese alza de aranceles de las importaciones que entran a Estados Unidos, o sea, a los otros países, porque había habido una especie de trato injusto de los otros países. Entonces ahí viene el término aranceles, o sea, más o menos es recíproco porque es una respuesta a una situación supuestamente inequitativa que está viviendo Estados Unidos en el comercio internacional. Entonces, digamos que a modo introductorio yo lo dejo ahí. ¿Cómo lo viste? Bueno, digamos que es la justificación de Trump, probablemente en el corto plazo, para obtener, ¿sí?, ciertas concesiones de varios países, pero pues en el fondo la pregunta es si estamos en un nuevo orden económico y financiero. El tema central con eso es que los países no le han impuesto a Estados Unidos nada. O sea, un arancel pues es un impuesto, ¿cierto? Que pagan ¿quién? Los consumidores de un país. En este caso lo van a pagar los consumidores de los Estados Unidos y por lo tanto se le va a crecer el precio de todo, entonces va a causar inflación. Y también pues con los anuncios que ha tenido, pues las bolsas de valores cayeron por 2-3 días consecutivos. Las grandes compañías, ¿sí?, de Meta, de Elon Musk, etcétera, sufrieron, ¿sí?, caídas significativas en sus acciones. Entonces, en realidad, en lugar de ser el día de la liberación del que habla Trump, es el día de la destrucción, porque puede venir no solo una oleada inflacionaria para los propios Estados Unidos, sino también una recesión económica que efectivamente puede afectar a todo el planeta. Digamos que el tema de los aranceles no es nuevo en Trump. En su primer gobierno, Trump puso altos aranceles y empezó lo que podría entenderse como guerra económica con China. Digamos que hay una obsesión del establecimiento, tanto republicano como demócrata, con contener a China por frenar su desarrollo comercial, su desarrollo económico, con sanciones. Entonces digamos que en el 2018 ya había empezado Trump con los aranceles a los productos chinos. Digamos que es algo propio de su impronta como presidente, o sea, no es algo nuevo, pero esta vez sí hay un incremento en el nivel de aranceles y que es indiscriminado, es a todos los países y algunos más que otros. A China le impone aranceles, China ya tenía aranceles del 20% y le pone aranceles adicionales en estas nuevas medidas de 34%. Tú me corriges si hay algunas cifras que maneje mal. A Vietnam es inclusive superior los aranceles que le pone a Vietnam a los de China, ambos países socialistas y potencias manufactureras económicas hoy en día. Le pone aranceles a aliados de Estados Unidos, a que la acompañan en todas sus aventuras militaristas, imperialistas en el mundo, aliados de los países desarrollados como la Unión Europea. Le pone un arancel y es indiscriminado, ¿no?, a todos los productos de entrada. A la Unión Europea creo que es del 25% o 24%. A Japón le pone aranceles
del 25%, Japón también un aliado incondicional de Estados Unidos, y otro país subordinado a Estados Unidos, Corea del Sur, también le pone aranceles alrededor del 25%. A países del resto del sur, digamos que hay una tarifa general para todos los países, como es el caso de Colombia, Argentina, de 10%. Y hubo unas excepciones que fueron México y Canadá, con los cuales también hay una disputa y hay una negociación, hay un rifirrafe de imponerles aranceles. Digamos que de momento no les ha impuesto aranceles, y en esta andanada de aranceles de la semana pasada, México de aranceles se quedan excluidos, pero digamos que ese es el panorama general. Entonces, de fondo, a mi parecer, hay una intención de también ponerle fuertes aranceles a la economía china. Yo creo que ese es como el trasfondo que está, a la vez que se lo impone a los demás, pero hay gente que ve que eso puede ser también como una forma de medida para negociación futura que puede utilizar Trump con el tema de los aranceles económicos. No sé si quieras decir algo al respecto. El foco sí es China en particular, porque Trump pues, ha dicho claramente que hay que detener o parar o destruir a la economía de China, porque es la fábrica del planeta, produce un tercio, ¿sí?, de las manufacturas, porque es la fábrica de la innovación, ¿cierto?, en todas las áreas de frontera de la ciencia y la tecnología, porque China comparte con otras naciones sus logros en una filosofía diferente a la de Occidente, es decir, que debe haber que ambos lados obtengan ventajas en las transacciones económicas y comerciales, y en particular a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pues se han hecho grandes proyectos de infraestructura. Entonces sí, el foco es China. Los llamados aranceles recíprocos, pues no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, él está tomando el déficit comercial que pueda tener, por ejemplo, digamos, sí, un ejemplo particular, que Estados Unidos importe 500.000 millones, ¿sí?, de China, y entonces pues simplemente le vende a China 200.000 millones, entonces quedaría un déficit de 300.000 millones. Entonces para él eso es algo lesivo, gravísimo. Ahora veremos a ver si es verdad que cuando uno pues compra más es porque está golpeando al otro, pero lo que hicieron como fórmula para medirlo es como una regla de 3, o sea, si 500.000 millones equivale al 100%, entonces 300.000, que es el déficit, ¿a cuánto corresponde? Entonces sería, digamos, el 60%. Bueno, el caso específico ahora son 67%. Entonces dice, yo soy generoso porque solamente voy a poner la mitad de eso, o sea, 34% en el caso de China. Y así por el estilo. Entonces, digamos, primer punto, o sea, esa metodología es completamente absurdo. Como digo, si alguien llega con su tarjeta de crédito y va a un supermercado y compra cosas, entonces le va a echar la culpa al supermercado porque se endeudó él. No, pues las empresas mismas de Estados Unidos, en el proceso de desindustrializarse, ¿cierto? Porque después, en la época de los 90, les dio que había que transferir a otras partes la producción y crear maquilas, porque era más barata la mano de obra y las materias primas, entonces así tenían ventajas. Y lo hicieron en México, en China, en Tailandia, en Taiwán. Pues eso son decisiones de Estados Unidos. De manera que el tema sí es político. Es decir, China está abriendo un camino nuevo junto con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, en la emergencia de nuevas naciones. Y eso es lo que le asusta a Estados Unidos en el fondo. Si quiere industrializarse, pues está bien, es legítimo, pero no tiene que destruir al resto de las naciones del mundo. Lo que sí está claro es que todo el mundo está notificado ahora que Estados Unidos no es un aliado confiable para nada y que tiene que tener otras alternativas. Este tema de los aranceles, digamos que como muchas cosas de la administración Trump, que él en su personalidad y su proyecto político y todo son bastante impredecibles, digamos que son novedosas, y
hace que a uno lo haga reflexionar sobre varias cosas. Yo quiero plantear lo siguiente, no quiere decir que de un momento a otro, hablo personalmente y creo que lo compartimos, es que nos hayamos vuelto pro tratado de libre comercio, pro libre comercio de forma así general, y que estemos en contra de los aranceles. O sea, a lo que voy es que este tema de los aranceles planteados por Trump para todos los países del mundo, digamos que es una ruptura, porque Estados Unidos y Europa y los países desarrollados principalmente establecieron desde la época de la globalización neoliberal reciente, o sea, tras la caída de la Unión Soviética, un sistema económico y comercial mundial a partir de ciertas reglas impuestas a todo el mundo por medio de la OMC, por medio de tratados de libre comercio, tratados de inversión, tratados de propiedad intelectual, donde ellos hacían que los países se especializaran en ciertas materias primas, en productos de poco valor agregado, y ellos podían en cierta forma a esos países imponerles e inundarlos con exportaciones producidos en esos países, como las agrícolas, como las de alta tecnología. Y digamos que eso más o menos se estableció, y nosotros de acá a estos países allá les exportábamos materias primas, productos de poco valor, como dije. Digamos que esas son como las reglas que se establecieron, pero estas medidas arancelarias de Trump, digamos que rompen con cierto patrón de comportamiento de las élites mundiales de los últimos 30 años, que era lo del libre comercio. Y uno durante muchos años pues tuvo la bandera política de oponerse a los tratados de libre comercio impuestos a Colombia, como el tratado con Estados Unidos, pues porque nos iban a inundar de maíz, de leche, de huevos, iban a mantener la estructura económica subdesarrollada de Colombia. Y digamos que ahora no es que uno se haya vuelto pro libre comercio, pero lo que sí hay que cuestionar es como tú lo dijiste ahorita, la ruptura de reglas claras que se habían establecido, y hay cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con todo esto que está haciendo Trump de los aranceles? Algunos dicen que son medidas, aparte de que el objetivo principal es China, al cual sí le va a mantener los aranceles, no se los va a quitar, y China tiene cómo responder, y también ya le ha respondido con aumento de aranceles. Con otros países es una medida que va a utilizar Trump para negociar el déficit comercial, lo que se importa, pero se está saliendo de la OMC, se está saliendo de las lógicas del Tratado de Libre Comercio, y una de las implicaciones que sí va a suceder, que muchos pronostican, es que va a haber un tema inflacionario en Estados Unidos. Yo quería como plantear ese debate entre libre comercio y aranceles que nos plantea esta situación. Digamos que los aranceles pues son un instrumento que se puede usar de manera legítima, y los países de hecho lo hicieron, ¿sí?, hace algunos siglos, para dar impulso a una industria nacional. Pero la idea es que después la industria se sostenga, ¿cierto?, para que no sea artificialmente que se mantenga. El hecho es que actualmente pues hay una interrelación entre las naciones, hay una cooperación, hay cadenas de abastecimiento y hay una interdependencia enorme, ¿sí? Un vehículo en los Estados Unidos no lo fabrican en Estados Unidos, unas partes las hacen en Canadá, otras las hacen en México, otras las hacen en China, ¿sí? Un vehículo tiene 5.000 partes, ¿sí? Entonces, digamos que esa cooperación o integración pues le da otra connotación, y particularmente por el rol de China, a lo que se llamaría la globalización. Y claro, este es un orden que subvierte, el de Trump, ¿sí?, digamos, a ese globalismo que teníamos, pero digamos, no se pierde la noción neoliberal que han tenido los Estados Unidos y que pusieron en el mundo, ¿cierto? Tampoco se pierde lo que le llaman los neocons en inglés, es decir, los que andan buscando guerras e invasiones. Eso sigue vigente. Lo que hay es una pequeña diferencia de matiz entre los globalistas al estilo Biden y todo su combo, y digamos los nacionalistas entre comillas con el estilo
Trump, que dicen que América first, América primero, América único. Entonces, digamos que el mundo, el tema de fondo es cómo puede desarrollar condiciones para el bienestar general de sus poblaciones. Esa es la preocupación. Y la política industrial y el desarrollo pues han sido sus instrumentos. China ha desarrollado una vía que incluye el Estado y que incluye la iniciativa privada, ¿cierto? Y ha aprendido de otras naciones. Y eso es lo que ahora los BRICS también plantean en qué van a hacer, o sea, cómo se van a ayudar. ¿Por qué? Porque la particularidad que hay ahora es que el dólar es la moneda de reserva mundial y resulta que eso le da una serie de ventajas. Entonces, con todo lo que está pasando, pues todo el mundo está advertido y lo más probable, como está pasando con los BRICS, es que están buscando una forma alternativa para negociar primero entre sus monedas y para poder tener después otros mecanismos digitales. Entonces el mundo, en síntesis, se abre a otras posibilidades, con mucho riesgo y peligro en lo inmediato. Así que los planes que tiene Trump de sometimiento no le van a resultar. Por ejemplo, las caídas en las bolsas de valores pues le significaron para muchos de sus aliados, como Elon Musk, pérdidas de más del 20% de las valoraciones de las acciones solo en 2-3 días, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces es un mundo diferente. Y ahí ya abordas un tema que me gustaría que lo tratáramos y entráramos a abordar, lo que es la supuesta motivación o la motivación discursiva detrás de la imposición de aranceles a todos los países del mundo. La justificación de Trump y su gabinete es que detrás de eso hay una intención de industrializar o reindustrializar a Estados Unidos, porque o sea, le está poniendo aranceles a la economía con la intención supuestamente que por la acción del libre mercado, porque propiamente no hay una política o una industrialización, las cosas que se importan de los otros países del mundo y concretamente de China, que como analizamos es el objetivo, se empiecen a producir en Estados Unidos. Hay mucha gente que es escéptica sobre esas intenciones de reindustrializar a Estados Unidos, porque como tal, para hacer procesos de industrialización se requiere un rol activo del Estado y otro tipo de políticas distintos a las neoliberales, y no simplemente poner un arancel y esperar que por el libre comercio Elon Musk, Jeff Bezos y todo eso vayan a invertir en manufactura o en industrialización que no es tan rentable de pronto en el corto plazo la industrialización de la manufactura a lo que podría ser, por ejemplo, la especulación financiera o el mercado de valores financieros en Wall Street, que es más o menos como se ha consolidado la economía norteamericana. No sé, Max, de pronto tú si nos puedes guiar de cómo fue ese proceso de desindustrialización de Estados Unidos en las últimas décadas, que es en el fondo lo que está sucediendo. O sea, muchas de las cosas que se importan de China, de Europa, de otros lados, Estados Unidos también las producía en otro momento de la economía no tan integrada y globalizada. ¿Qué pasó? Y de pronto, ¿qué se puede esperar, si es posible una política de industrialización en estos términos? Simplemente con poner aranceles y alzar aranceles, si eso mágicamente va a generar industrialización. Pues no, y creo que hay un consenso general en el planeta de todas las personas que entienden sobre cómo funcionan los procesos económicos, que esa política arancelaria de ataque de Trump lo único que va a causar es destrucción del aparato productivo, incluido, y del tejido social, ¿no? Incluidos los propios Estados Unidos, como ya mencionamos, el incremento de la inflación, posible recesión económica, confrontaciones, etc. Pero el tema de cómo Estados Unidos se hizo nación independiente es importante. O sea, ellos querían desarrollar su industria en contra de los ingleses, que los tenían como colonia, y era legítimo, y crearon una nación independiente, de manera que incluso el primer Banco Nacional de Desarrollo
que lo creó Hamilton, ¿sí? Que era asesor pues, de Washington, decía explícitamente que había que crear un banco, y se creó un Banco Nacional de Desarrollo que daba crédito para promover las obras de infraestructura, que serían pues lo que ahora son los canales, los puertos, ¿cierto? Los ferrocarriles. De manera que Estados Unidos tiene un pasado en donde se impulsó, y esa fue la disputa con el libre cambio, digamos, inglés. Después con Lincoln, pues se intentó dividir a los Estados Unidos, pero esa idea de la industrialización, pues permitió que la nación sí tuviera una guerra civil, pero se consolidara. Entonces, cuando Trump evoca en los procesos políticos lo de la industrialización, pues ha habido un cierto eco histórico de algo que se abandonó, se puede decir, especialmente en los años de los 1990, con todas las políticas de Reagan y de la Thatcher en Inglaterra, que empezó eso que fue pues el llamado neoliberalismo, que era las privatizaciones, que era eliminar el rol del Estado. Me salté un pedacito interesante que fue que en los años 30, mientras en un lado estaba Hitler, en Estados Unidos estuvo Franklin Delano Roosevelt y se dio lo que se llamó la política del nuevo trato, del New Deal en inglés, que el Estado masivamente intervino para levantar obras de infraestructura. Después vino una fase con la economía de guerra, ya con la confrontación con los nazis. Pero lo que estoy diciendo es que Estados Unidos mismo tiene en su historia el antecedente de que el Estado juegue un rol en la economía y también la iniciativa privada. Y eso es lo que en particular China contemporáneamente pues, ha asimilado. En el caso de Deng Xiaoping, ¿cierto? En 1978, pues China dice, nos abrimos al mundo, ¿sí? Una política de permitir las inversiones de todos los países y darles ventajas, porque eso garantizaba que obtuvieran, ¿cierto?, más ganancias. ¿A cambio de qué? De un intercambio de conocimiento, un aprendizaje de la tecnología, pues porque los chinos iban a trabajar allí y se crearon zonas industriales especiales, parques, con todas esas ventajas que se le dieron a esos. Y todavía China permite eso. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pues el Partido Comunista de China, ¿sí?, garantiza que políticamente pues, el bienestar de la gente se cuida y que no se vaya a crear una oligarquía porque le damos ventajas a un grupo pequeñito que se vuelven después los dueños de los países. Y es el problema que tenemos en las naciones de Occidente. Entonces, digamos que este es un debate de fondo que solamente estamos pues, planteando de manera ¿sí?, general, pero no se va a lograr a través de la política meramente arancelaria como está intentando pues, Trump reindustrializar Estados Unidos, y menos en bronca contra todo el mundo. Tendría que haber cooperación entre las naciones. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene una red ferroviaria de alta velocidad, es decir, el estándar ahora son 350 kilómetros por hora. China tiene 50.000 kilómetros de eso, sin contar los ferrocarriles tradicionales, más de 150, ¿sí?, 1.000 kilómetros. Europa tiene 12.000 kilómetros de esas vías férreas. Pues China podría ayudar a Estados Unidos porque tiene la tecnología. Estados Unidos no tiene ni siquiera 1.000 kilómetros, ¿sí?, de vías férreas que superen los 200 kilómetros por hora. Entonces lo que necesita es la cooperación, y eso sí significa que entonces hay que revisar los esquemas, por ejemplo, de los créditos a las naciones. No puede seguir la banca que tenemos en Occidente, que créditos a largo plazo a bajas tasas de interés, y no puede ser a 5 años. Entonces ese es el nuevo orden que está emergiendo. Si Estados Unidos quiere ser serio con el tema de la industrialización, necesita la cooperación, la colaboración y la ganancia mutua. Digamos que en ese recorrido que hiciste así general, histórico, es clave, considero clave lo siguiente. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, y que eso venía previo con Franklin Delano Roosevelt, desde el crash financiero de 1929 y la crisis financiera mundial. Entonces, digamos, 30s y después posguerra todavía con Franklin Delano Roosevelt, y que ese modelo siguió,
que era más o menos un modelo, lo que podría decirse keynesiano, donde el Estado era un Estado interventor en la economía y promovía la industrialización vía políticas de Estado, como puede ser en distintos sectores, en la metalmecánica, en la infraestructura, en el transporte, en la misma industria, en la misma industria. Entonces, digamos, eso es lo que se conoce como la era dorada del capitalismo, donde hay un capitalismo más o menos regulado con intervención estatal, se crea la seguridad social, y digamos que ese modelo de capitalismo industrial, donde hay fomento por parte del Estado, intervención por parte del Estado, después en los 80s con Reagan empieza a desmontarse ese modelo, que ese modelo requiere acción política. O sea, había alguien como Franklin Delano Roosevelt o ciertos políticos que no eran totalmente inclinados a complacer los intereses de la clase capitalista, de la clase de Wall Street, sino que decía, no, también hay que ponerle un tipo de regulaciones financieras, en fin. Digamos que con Reagan ya se empieza a desmontar ese modelo, se empieza a buscar la deslocalización de la producción, llevar la producción a otros países, de la industria que está produciendo Estados Unidos, se lleva la producción de carros, de maquila y todo a México, a China, a distintas partes del mundo, en parte también con la idea de romper la fuerza de los sindicatos. Se empieza también a empezar a buscar privatizaciones, de regulaciones financieras, y eso se exacerba tras la caída de la Unión Soviética en los 90s, y es como la última fase que vemos los últimos 3 años de esas políticas, donde prácticamente, pues ya al no haber un contrapeso socialista al capitalismo, al neoliberalismo, se profesa lo de todo se hace por la libertad, por el libre mercado, y entre menos intervención haya estatal, mejor. Digamos que ese modelo es el que ha hecho que Estados Unidos se haya desindustrializado, se haya concentrado en los servicios, en el sector financiero, y supuestamente ahora quieren revertirlo, simplemente poniendo aranceles, pero lo que se cuestiona es que para realmente reindustrializar a Estados Unidos habría que, aparte de poner aranceles, la otra es que los aranceles tampoco pueden ser indiscriminados, ¿no? Una política de aranceles es por ciertos sectores, que yo quiero el sector de la metalmecánica, entonces voy a ponerle industrias al acero importado, a ciertos productos importados, pero aquí es aranceles indiscriminados. Y aparte de eso, se requiere que haya una política de intervención estatal que invierta en educación, en infraestructura, en empresas públicas, y hoy en día ese modelo no está conseguido en la élite norteamericana, que se ha vuelto totalmente rentista financiera, y ellos no están pensando en eso. Pensar en un modelo, para ellos, hacer un modelo de intervención estatal, más o menos el que había antes en Estados Unidos, y más o menos el que hace China y otros países, eso para ellos, con ese dogma que tienen, eso sería como socialismo. Entonces, democracia. Sería como sistema socialista, entonces no lo conciben, y por eso la crítica a que simplemente con subir aranceles realmente no hay una política de industrialización. Sí, lo que has descrito es así. Es decir, no hay un concepto del desarrollo económico y de la economía física, ¿sí? Se ha perdido. Y digamos que si vivimos al mundo en cuanto a cuál es la orientación, pues Estados Unidos representa esa financiarización, es decir, creer que se puede obtener simplemente ganancia por manipulación de los tipos de cambio entre las monedas, por las valoraciones de las acciones en las bolsas, como un casino, que es que funciona así el sistema financiero, porque se endeuda, porque ese es el rasgo característico, pues a las familias, a las personas y a las naciones, en un servicio de la deuda que es eterno y que se expande. Entonces ese modelo es el que se está hundiendo, ¿cierto? Y hay que abandonarlo, y sí se necesita una industrialización, pero eso implicaría un cambio en la orientación económica y en la orientación también
de seguridad, porque necesita garantías para ese proceso. Entonces, efectivamente, lo que China está haciendo y los BRICS están impulsando es consolidar intereses comunes para un bienestar general, ¿sí? Y eso se plasma en que haya bancos de desarrollo en particular que financien esos procesos. Eso está ocurriendo con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y es evidente, patente, ¿sí? Se ve en África, por ejemplo, se ve en naciones asiáticas. Entonces, estamos a puertas de otro proceso. Entonces, ya como para ir concluyendo el tema de los aranceles y ya empatarlo con otro, diría lo siguiente. Entonces, no se puede plantear que la sola elevación de aranceles mágicamente por el libre mercado, por la mano invisible del mercado, va a generar un proceso de industrialización. Entonces mucha gente plantea que en últimas esos aranceles, que son un impuesto que va a terminar pagando el pueblo norteamericano, la clase trabajadora y los empresarios, que son los que importan, los que invierten en todo lo que le está poniendo aranceles Trump, que muchas cosas son las que vienen de China, que son electrodomésticos, computadores, celulares, ropa, o sea, gran parte de la manufactura que lo produce Estados Unidos es un impuesto que se le está poniendo al pueblo y a los empresarios de la clase trabajadora, y mientras que por otro lado la idea de Trump es bajarle los impuestos a los ricos, como ya lo hizo en su primer periodo. O sea, los aranceles en últimas también de pronto van a terminar cumpliendo la función de ser como una especie de impuesto de recaudo para el Estado, y lo cual va a generar inflación, mientras a los mega ricos, a las grandes tecnológicas, a los oligarcas estilo de Elon Musk y todo eso, les vas a quitar impuestos, no les va a hacer ninguna carga. Más o menos eso plantea. No sé si quieres decir algo de eso o paso ya a otro tema. Pues el tema con esto es que se ha creado una oligarquía, ¿sí? Que cada vez es un grupo, sí, es un grupo más pequeño y también a nivel planetario. Y en un momento dado, pues uno tiene 62 individuos dueños de la mitad de la riqueza del mundo, ¿sí? Entonces, se necesita una política para que hayan empleos estables, productivos, bien remunerados, en la manufactura, en la producción de alimentos, en la integración física de las naciones y con otras naciones, ¿sí? En la ciencia y tecnología avanzada, en los procesos aeroespaciales, ¿cierto? En el Internet para todos, y eso es lo que debe incluirse en la agenda. Pues, por ejemplo, es lo que necesitamos en Colombia, en particular, ¿sí? Impulsar, es decir, en lugar de una polarización, lo que requerimos es un acuerdo de todos, de la mayoría de todos los colombianos, ¿sí? En convertir a nuestra nación en un país industrializado que produzca su propia comida y que conecte las diversas regiones geográficas. En esas condiciones, los únicos socios posibles son los BRICS y China en particular, porque lo que está haciendo Trump va en contravía de eso. Entonces, yo diría, pues, cerrando lo que veo sobre qué hacemos ahora, que la iniciativa de desarrollo global, por ejemplo, que el presidente Xi Jinping de China está impulsando, y la iniciativa de seguridad global, porque va correlacionada, y de la iniciativa de una civilización global, es importante. Es decir, hay que buscar los nexos entre las naciones, la cultura, que nos conecta. Todas las naciones han tenido periodos difíciles, pero también han tenido logros. Entonces, en lugar de la confrontación, de la arrogancia, ¿sí? Del despotismo, de la violencia, de la brutalidad, como lo vemos en Gaza, como lo vemos, ¿sí? Ahora en una posible invasión de Irán, como lo vemos con las locuras de Netanyahu respaldado por Estados Unidos, como lo vemos en la posibilidad de crear otra Ucrania en el sentido de una guerra en Taiwán. El cambio de eso es el desarrollo, ese es el verdadero nombre de la paz. Ya que tocaste el tema de Colombia, de pronto ahí ya para
para concluir por hoy es, bueno, y Colombia y los países del sur global, cómo deberían actuar. Ya diste pista, ¿no? El modelo es de cooperación internacional y sobre todo de políticas de desarrollo local, de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico. Colombia, digamos que Petro en medio de esta coyuntura de la semana pasada de Trump, más o menos a grandes rasgos en sus tweets y en declaraciones, dice que esto debería tomarse como una oportunidad para que Colombia y su empresariado contemple la posibilidad de reconvertirse económicamente. O sea, actualmente Colombia, su estructura económica es propia la de un país subdesarrollado que principalmente exporta productos de bajo valor agregado y principalmente materias primas, petróleo, café, frutas. Entonces, la idea es, en medio de esta coyuntura, los países deben también considerar desarrollar su industria, desarrollar su tecnología, y todo eso es necesario, como venimos diciendo, con otro modelo de intervención y planificación estatal que no implica que sea una economía totalmente planificada estilo la Unión Soviética, sino precisamente una economía donde el Estado le va a dar juego a la pequeña industria, a la mediana industria, para que se pueda desarrollar. Y otro tema es también los países del sur global. Eso también hace parte de la lógica que permiten los BRICS y la franja y la retorno a China. Los países del sur global tienen que también considerar que aislados no pueden competir ante tipo de agresiones económicas como las que plantea Estados Unidos y otros países hegemónicos, sino que la idea es que se unan. Si por ejemplo parte de todo esto de los aranceles o las sanciones que Trump inclusive amenazó cuando tuvo la disputa migratoria con Petro, terminan afectando económicamente a los países, dañando su economía, sus ingresos, sus exportaciones, eso va a impedir que los países tengan sus pocos pesitos que tienen para pagar obligaciones de deuda, principalmente. Entonces, si los países del sur global, por ejemplo, esta es una idea que planteo yo, si los países del sur global o de Latinoamérica se unieran y le dijeran a Trump, no, pues si usted nos va a poner aranceles arbitrariamente, nosotros, eso es una especulación, ¿no? Nosotros planteamos que haya una renegociación de la deuda porque usted no nos está permitiendo a nosotros tener acceso a divisas para pagarle. De pronto, ya en conjunto, los países del sur global pueden tener más presión. Si por ejemplo plantean, renegociemos los términos de la deuda externa, pero individualmente Colombia solo no va a poder hacer frente, Perú solo no va a poder hacer frente, lo mismo para los países africanos. Entonces también la idea es un llamado a la unidad, a la cooperación sur-sur, que es el escenario más o menos que se abre en medio de los BRICS. Sí, pues 3 puntos quería mencionar sobre eso específicos. Uno es con respecto a los bonos del tesoro que normalmente, ¿sí?, los países compramos, por decirlo así, es decir, le prestamos plata a Estados Unidos. Pues China, Japón es el que más tiene de esos, luego China se ha ido deshaciendo de ellos. Yo creo que lo que hay que hacer es terminar de deshacerse de esos bonos y usar ese capital para apalancar los bancos de desarrollo, ¿sí?, que lleven a cabo estos proyectos a nivel planetario. Tanto en el caso de los BRICS, que ya tiene un banco, es el Banco de Desarrollo, como en el caso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, antes de que Estados Unidos congele esos fondos, ¿no?, como ya lo han hecho, ¿sí?, como hicieron con Rusia. Entonces, igual Colombia, pues podemos usar nuestra plata más bien para invertirla en expandir un sector que financie, pues, los proyectos que hemos hablado. El tema de la deuda también, porque con los aranceles que se están imponiendo, pues en un mundo en que está dolarizado el planeta, porque es la moneda, ¿sí?, de cambio, ¿con qué se pagan las deudas? Con dólares. Entonces los países necesitan plata, pues no solo para sus procesos económicos internos, sino para pagar lo que ya deben, ¿sí?, al Fondo Monetario Internacional, porque alguna vez le prestó,
le prestó porque no podía pagar, entonces le prestan para que pague más a cambio de que haga reformas laborales, reformas pensionales, que vendan los activos que se tengan. Entonces podemos tener una insolvencia, o sea, una moratoria forzosa de deudas por razones de estos aranceles, ¿cierto?, que está imponiendo Trump, porque muchas naciones no van a tener ingresos para pagar. Entonces, por eso se necesita, pues, un orden financiero diferente. Y en particular, en el caso de Colombia, pues se ha anunciado que nuestro país se va a vincular a la iniciativa de la Franja y la Ruta y también a los BRICS, en la reunión que va a haber en mayo. Pues toca que eso se consolide a la mayor brevedad posible para poner en marcha proyectos de largo alcance en cuanto a generar bienestar general a través de crear un aparato productivo verdadero y no vivir de burbujas o de actividades ilícitas. Así que el futuro que tenemos yo creo que es desafiante pero abierto. Bueno, pues hoy queríamos como abordar esto, que es de la coyuntura reciente internacional, es bastante importante, pues es un tema actual de debate, aquí está consternada la patronal y los exportadores están consternados con ese escenario, están haciendo un drama por todo lo que está sucediendo, y entonces que quisimos dar como unas pistas de lo que está sucediendo, entender más o menos, siempre entender la variable de lo que pasa a nivel mundial en el contexto de un mundo cambiante, un mundo multipolar, que es el que está generando toda esta especie de terremotos de todo tipo, financiero, políticos, económicos. Entonces, pues ya dejamos ahí y seguiremos pendientes de este tema y otros temas para abordar con todos ustedes. Un saludo a todos. Saludos a todos.